Buenas tardes, en la presente cápsula formativa vamos a hablar de la prueba de los hechos. En primer lugar, debemos centrarnos en el concepto de prueba. ¿Qué son las pruebas? La prueba consiste en un instrumento u otro medio a través del cual se pretende mostrar y hacer patente la verdad o la falsedad de algo. Generalmente, en el proceso, el concepto de prueba viene a identificarse con los medios hábiles para permitir hacer constar en su curso la realidad o veracidad de unas alegaciones, de tal modo que se produce una identificación entre el concepto genérico y el medio o medios empleados a tal fin. Las pruebas se caracterizan en el ámbito civil por su unidad, por su necesidad, es decir, no deberá admitirse ninguna prueba que, por no guardar relación con lo que sea objeto del proceso, haya de considerarse impertinente, tal y como establece el artículo 281 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, la prueba debe tener lugar en unidad de acto y goza de la característica de la inmediación. Ello significa que la prueba va a ser verificada por el juez en su presencia. Además, está sujeta también al principio de contradicción. Esto significa que debe verificarse en presencia de la contraparte, o al menos ésta debe tener la posibilidad de presenciarla o intervenir. Todo ello con la genérica base del artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé la necesidad de que las partes deban ajustarse en sus actuaciones durante todo el proceso a las reglas de la buena fe. También goza del principio de publicidad, que encuentra en materia probatoria su incidencia. Según el artículo 289 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las pruebas se practicarán contradictoriamente en vista pública o con publicidad. Como garantía final de la prueba civil se encuentra su documentación, que se obtiene por una doble vía, a través de la oportuna acta que deba extender el letrado de la Administración de Justicia y además en las vistas a través del soporte audiovisual. Por otra parte, debemos atender a qué es el objeto de la prueba. Al hablar del concepto, se ha resaltado la necesaria relación del objeto del proceso. Esto es lo debatido en el mismo, con las actividades a realizar bajo el manto probatorio. Así se conviene en el párrafo primero del artículo 281 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ahora bien, este es más preciso en el sentido de que no todo lo debatido, no todos los hechos aportados por los litigantes deben ser objeto de la prueba a desarrollar. En principio, no lo serán los hechos en los que exista plena conformidad. Es decir, están exentos de prueba los hechos sobre los que exista plena conformidad de las partes. Esta conformidad implica dar por verdaderos y asentados los mismos, de modo tal que no cabe que el tribunal vaya a cuestionarlos por pacíficos, a salvo que se trate de acreditar algún hecho sobre los que las partes no tienen facultad de disposición. Por otra parte, nos encontramos ante los hechos tácitamente admitidos, de cara a la necesidad de prueba sobre su concurrencia. Tampoco son objeto de prueba los hechos notorios, a los que se refiere el artículo 281.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando habla de la no necesidad de prueba de aquellos hechos que gocen de notoriedad absoluta y general, siendo ello distinto de que tales deban ser alegados. El concepto notorio tiene un marcado cariz objetivo, de generalidad, y en la medida en que subjetivamente lo que puede ser notorio para una persona puede no serlo para otra. De ahí que se hayan hecho esfuerzos para aproximar su contenido al ámbito cultural donde se desarrolla el proceso y que forman parte del acervo común del grupo social que allí reside, por tanto también conocidos por el tribunal. Tales hechos, tenidos por notorios, se excluyen del ámbito probatorio. Pero el carácter subjetivo antedicho ha conllevado la idea en la doctrina, no por otro lado exenta de razón, de que, si bien no es objeto de prueba el hecho notorio, su condición como tal, esto es, la notoriedad, sí podrá ser objeto de prueba. Por otra parte, también están exentos de prueba las máximas de experiencia, que se trata de juicios de contenido general comunes a los seres humanos y que se encuentran desligados de los hechos controvertidos. Delimitado de modo negativo lo que no puede considerarse objeto de la prueba, debe afirmarse lo que resta. Esto es lo que sí debe ser objeto de acreditación, es decir, los hechos controvertidos deben ser objeto de acreditación mediante la oportuna prueba. Bien,
Los hechos controvertidos son los hechos aducidos por las partes que sirven de base a la pretensión estimatoria o desestimatoria articulada en el proceso, sobre los que se discrepa. Se trata, por tanto, de hechos relevantes relacionados directamente con el objeto del debate que se discute. En los procesos, tales hechos son objeto de una especial atención, toda vez que el artículo 428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dentro de la fase de audiencia previa del juicio ordinario, existe una delimitación de tales hechos entre las partes y el juez para su fijación. Y lo mismo refleja el artículo 443 de la ley. La costumbre es una fuente del derecho y como tal se recoge en el artículo 1 del Código Civil. Su incidencia normativa es supletoria de la ley en todo caso y siempre que no sea contraria al orden público o a la moral y resulte probada. La costumbre puede definirse como una sucesión de actos repetidos con vocación de permanencia a los que sus autores tienen la intención de darle una vocación normativa para que sirva de regla de conducta. A tal fin, la acreditación de la misma, precisamente debido a que la costumbre, como simple repetición fáctica, no tiene una necesidad de plasmación documental ni vocación de generalidad, lo que es costumbre en un ámbito reducido puede no serlo en el próximo, por la falta de su conocimiento, y debe extinguirse. Así lo mantiene el artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En tercer lugar, la prueba del derecho extranjero. Ello es referido conforme prevé el artículo 281.2 de la ley, tanto lo que respecta a su contenido como a su vigencia, e incluso a la aplicación e interpretación que del mismo hagan o tengan los tribunales, en el propio país de donde la norma proceda, manteniéndose la carga probatoria de quien lo alega, si bien también reconociendo amplias facultades al tribunal para su averiguación o constatación, pues a tal fin puede dirigir cuantos medios se estimen necesarios. Puede ser necesario, y sobre esto existe la oportuna polémica, que el juez deba dar a conocer a las partes no solo el resultado de su investigación, sino la fuente de tal conocimiento. Este es el medio empleado en su averiguación y ello con el fin de que pueda ser rebatido. El derecho extranjero no puede confundirse con el derecho internacional, ya sea público o privado, pues no cabe recordar los tratados internacionales ratificados por España. Forman parte del ordenamiento jurídico español y por tanto están exentos de prueba, lo cual se hace extensivo al ámbito del derecho comunitario. Finalmente, debemos tratar sobre la prueba del derecho propio. Si bien la regla general es que todo el derecho propio puede, por ser publicado en el Boletín Oficial del Estado y en su consecuencia goza de la oportuna publicidad, no es preciso que sea aprobado por cuanto su conocimiento constituye una obligación judicial, con base al viejo aforismo de Iuris Novit Curia. La excepción existe respecto a aquellas normas locales o autonómicas que no sean aplicables directamente en el ámbito territorial de la sede del juzgado que conoce el caso, sobre las que en principio no exista tal obligación de conocimiento y que en consecuencia habrán de ser objeto de prueba. Bien, pues hasta aquí nuestra exposición respecto a la prueba de los hechos. Muchas gracias.